Noviembre, día 17 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Gregorio Taumaturgo, obispo de Neocesarea. Fue San Gregorio de la ciudad de Neocesarea, en el Ponto, y le llamaron Taumaturgo por la multitud y por la grandeza de sus milagros. Criáronle sus padres en la idolatría, pero el Señor le hizo la gracia de atraerle al conocimiento de la verdad, y el mismo santo explica este misterio de la divina misericordia por estas palabras. Entonces, por un instinto sobrenatural, comencé a volverme hacia la verdadera piedad, y se fue descubriendo poco a poco a mi alma una razón superior a la mía, no para comunicarle todavía un total y puro conocimiento de la verdad, sino para inspirarle a lo menos cierto saludable temor, fortificada de esta manera con aquella razón divina que descubre las verdades de la fe. Llegó después a la perfecta conversión, por un encadenamiento de operaciones inefables. Como estaba dotado de un excelente ingenio, estudió la retórica con feliz suceso, pero como por otra parte era de un corazón tan recto, jamás se pudo acomodar a elogiar en sus panegíricos y declamaciones cosa alguna y que no la juzgase verdaderamente digna de elogio. En Cesarea de Palestina conoció a Orígenes y se detuvo con él en compañía de su hermano Antedoro, cuya concurrencia la refiere a sí mismo el santo. Aquel ángel que nos ha guiado en todo el discurso de nuestra vida lo fue disponiendo para que nos estrechásemos con aquel grande hombre, de cuyo trato habíamos de sacar tanto provecho, y después que nos puso en sus manos, como que en alguna manera nos dejó enteramente a merced de su dirección. Ni unos ni otros nos conocíamos, tanto por la diversidad de religiones como por la distancia de los lugares, y con todo eso nos recibió como a unos hombres que le había enviado la divina providencia para que dichosamente cayésemos en sus redes a fin de ganarnos para Jesucristo. Conociendo Orígenes la excelencia de aquellos dos ingenios, se dedicó con el mayor cuidado a cultivarlos, enseñóles la moral cristiana, tanto con sus palabras como con sus ejemplos, representábales sus propias pasiones como en un espejo animado, para que, viéndolas al natural, les cobrasen mayor horror, a lo que igualmente les excitaba con el ejemplo que con la voz. Dos filósofos los aleccionó para profetas, y explicándoles lo más oscuro de la religión, les hizo entender que en las cosas de Dios a solo Dios se ha de oír, y a los que Dios escoge para órganos de sus oráculos, no debiendo darse oídos a la humana sabiduría cuando se trata de la divina revelación. De esta manera, dice San Gregorio Niceno, aquello mismo que a otros los confirmaba en la idolatría, sirvió para que Gregorio abrazase la verdadera religión, porque descubriendo en el mismo estudio de los filósofos lo limitado de sus luces y la incertidumbre de sus opiniones, que mutuamente se destruían unas a otras, comenzó a comprender que en unas materias tan superiores a la razón era justo atenerse a la simplicidad de la fe, la cual merece muy bien nuestro ascenso, por lo mismo que nos obliga a creer aquello que no podemos alcanzar. Conoció que esta oscuridad de los misterios era muy propia de un Dios que habita en la luz inaccesible, y que era muy justo que el hombre sujetase su razón a la soberana razón de Dios, siendo mucho desorden que pretendiese apelar al tribunal de su razón lo que se había resuelto y dictado en el supremo consejo de la eterna sabiduría, y que si el entendimiento humano fuese capaz de comprender el ser de Dios y sus divinas perfecciones, o el hombre sería Dios, o el mismo Dios no lo sería. Alumbrado Gregorio con las luces de la fe, resolvió dejarlo todo, los bienes, la patria, los amigos, y si fuese menester, hasta el estudio de la filosofía, por dedicarse únicamente a ser maestro de la ciencia de los santos.
Precisado Orígenes a retirarse de la ciudad de Cesarea el año 238 por la persecución de Maximiano, sucesor de Alejandro Severo, pasó Gregorio a la de Alejandría, a donde concurrían de todas partes los jóvenes profesores, por lo que florecían en ella los estudios de filosofía y medicina. Aunque todavía no estaba bautizado, era su vida tan ajustada y tan pura que los demás estudiantes de su edad le consideraban como una tácita censura de la suya, o como una muda pero viva representación de sus desórdenes de costumbres. Movidos algunos de ellos de emulación y de maligno despique, intentaron desacreditarle, y para eso se valieron de cierta mujer pública muy conocida en toda la ciudad, la cual, hallándose Gregorio en una gran concurrencia, se llegó a él, y con imprudentísimo descaro le pidió el precio de la torpeza que había cometido con ella. No se inmutó nuestro Gregorio, y sin perder un punto su ordinaria gravedad, circunspección y compostura, dijo fríamente a un amigo suyo que diese a aquella mujer el dinero que pedía, y prosiguió con seriedad en la conversación o en la disputa que estaba pendiente. Triunfaban ya los envidiosos libertinos del buen suceso de su calumnia, pero apenas tomó en la mano el dinero aquella infame mujer, cuando se apoderó de ella el espíritu maligno, y agitándola con espantosas contorsiones, le hacía prorrumpir en aullidos y en bramidos que atemorizaban a todos los presentes. Revolvía espantosamente los ojos, echaba espumarajos por la boca, arrancábase con furiosa rabia los cabellos feamente tendidos y desgreñados, y revolcándose rabiosamente por el suelo, confesaba a gritos su pecado. Vióse precisada a implorar la compasión del mismo Gregorio, a quien tanto había ofendido, y el santo, aunque todavía catecúmeno, invocó sobre ella el nombre del Señor, y en el mismo punto quedó libre, comenzando ya a descubrirse el don de milagros que el siervo de Dios aun antes de recibir el bautismo. Recibióle poco tiempo después, y la gracia del sacramento hizo desde luego en Gregorio uno de los mayores santos y de los hombres más grandes de su siglo. El alto concepto que formó del señalado beneficio que acababa de recibir de la mano liberal del Padre de las Misericordias le inspiró tan vivos afectos de amor y de reconocimiento que las expresiones con que él mismo los declara parecen voces de un hombre como fuera de sí y enajenado. Habiendo estudiado 5 años en la escuela de Orígenes, se restituyó a su país, donde se despojó de todos sus bienes para revestirse mejor de Jesucristo, y se retiró a una soledad para entregarse totalmente al Señor en un tranquilo silencio. Duróle poco tiempo la vida de solitario, porque Fedimo, obispo de Amasea, prelado que había recibido de Dios el don de profecía y de sabiduría, entendiendo que Gregorio era un tesoro escondido en el desierto, resolvió sacarle de él para enriquecer a la iglesia. Era nuestro santo como una antorcha debajo del celemín en la soledad, y pensó Fedimo colocarla sobre el candelero en el lugar más eminente, consagrándole por obispo. Llegó Gregorio a oler este pensamiento, sobresaltóle para eludir aquella idea, se puso luego en oculta y precipitada fuga. Pero San Fedimo, con particular inspiración del cielo, resolvió elegirle sin embarazarse en su ausencia, y así, levantando los ojos al cielo, declaró delante de Dios y en presencia de todo el pueblo que nombraba a Gregorio por obispo de Neocesaria. Cuando el santo tuvo noticia de lo que había pasado, juzgó que sería oponerse a la voluntad del Señor hacer más resistencia a su elección, y fue consagrado por obispo de aquella ciudad. Dominaba en ella la religión del imperio, humeando los templos con el incienso que se ofrecía a los dioses de la gentilidad. El nombre de Jesucristo sólo era conocido para ser menospreciado, y de toda la inmensa multitud de gentes que habitaban aquella gran ciudad, solas 17 personas habían abrazado la fe cristiana. Luego que fue consagrado, se recogió delante de Dios y le pidió fervorosamente la luz que había menester para predicar el Evangelio. Apareciósele San Juan y la Santísima Virgen, y le vieron, según la orden de Dios, aquella instrucción que fue tan célebre en la Iglesia, y se recitó en el quinto sínodo ecuménico y universal, cuya instrucción estaba concebida en estas voces. No hay más que un solo Dios Padre, el cual es Padre del Verbo vivo, su sabiduría esencial, su poder y su eterna imagen. Él es el que, siendo sumamente perfecto, engendró un Hijo tan perfecto como Él. Es el Padre del único Hijo,
No hay más que un Señor, solo Hijo de solo el Padre. Dios engendrado de Dios, carácter e imagen de la divinidad, palabra eficaz, por la cual fueron formadas todas las criaturas, verdadero Hijo del verdadero Padre, Hijo invisible del Padre invisible, incorruptible del incorruptible, inmortal del inmortal, Hijo eterno del que desde toda la eternidad. No hay más que un solo Espíritu Santo, que procede de Dios y fue manifestado por el Hijo a los hombres. Es imagen perfecta del Hijo, y una imagen perfecta del que es perfecto, vida y principio de la vida de los que viven, la fuente santa, la misma santidad, y el autor de la santificación. Por él fue manifestado Dios Padre, que es sobre todas las cosas y en todas las cosas, y Dios Hijo, que está igualmente en todas partes. Esta es la perfecta Trinidad, que no es dividida, sino una en la gloria, en la eternidad y en la soberanía. Testifica San Gregorio Niceno que este símbolo de la fe se miró siempre con tanto respeto y con tanta veneración que en su tiempo aún se usaba de él en Neocesaria. De esta manera fue ilustrado San Gregorio sobre las verdades de la religión, pidió al autor y al consumador de la fe la inteligencia de las verdades reveladas, y la consiguió en el modo que acabamos de referir. Con la provisión de este sagrado depósito se encaminó a Neocesaria, donde estaba bien atrincherado el demonio. Pero el nuevo David de la ley de gracia se dispone para atacar, en nombre de Cristo y de su madre, al Goliat de la gentilidad. Atácale, arróllale y destrúyele. En el camino, sorprendido de la noche y de una violenta lluvia, se guareció en uno de los más famosos templos del país por los oráculos que en él daban los demonios, y pasó toda la noche en oración. Salió por la mañana prosiguiendo su camino. Un instante después llega el sacerdote de los ídolos, y dícenle los demonios que iban a abandonar aquel templo. Infórmanle de lo que había pasado, y colérico el sacerdote corre tras el enemigo de sus dioses, alcánzale y le amenaza con que le había de maltratar. Dícele el santo que con el favor de Dios arrojaría a los demonios de todos los lugares siempre que quisiese, y haría que volviesen a entrar cuando le diese la gana. Admirado el sacerdote de lo que oía, le replicó que, si quería que le creyese, mandase a los demonios que volviesen a entrar en aquel templo. Lleno entonces el santo de aquella viva fe que hace milagros, sacó un libro que llevaba consigo, rompió de un rascón una hoja y escribió en él estas palabras: Gregorio a Satanás, vuelve a entrar. Entrégasele al sacerdote. Vase éste al templo, pone la cédula sobre el altar, ofrece los sacrificios acostumbrados y ve todas las cosas que antes había visto. Vuelve en diligencia a buscar al santo, y habiéndole alcanzado antes que entrase en la ciudad, le suplicó que le explicase los misterios de la religión, y le diese a conocer aquel Dios a quien estaba sujeto y rendido todo el infierno. Explicóle Gregorio los misterios de la religión, pero al llegar al de la encarnación le chocó mucho, pareciéndole cosa indigna de un Dios dejarse ver entre los hombres en figura corporal. Respondióle el santo que no habían de probar esta verdad las palabras, sino las obras del poder de Dios. Pues haz un milagro en mi presencia, le replicó el sacerdote, y le rogó que hiciese mudar de sitio a un disforme peñasco que le señaló. Ejecutólo Gregorio, y al punto se movió el peñasco por sí mismo, mudando de lugar, a cuya vista se convirtió aquel gentil. Entró San Gregorio en la ciudad, pero ya se había anticipado a ella la fama de sus prodigios. Pasó por medio de una inmensa multitud de idólatras, sin mirar ni a uno solo, como si pasara por el más silencioso desierto. Admiróles más aquella modestia que les había admirado la fama de sus milagros, convirtió desde luego a muchos, y creciendo cada día el número y el fervor de los fieles, determinó fabricar una iglesia que fuese capaz de contenerlos a todos. Escogió para esto la mayor y el más elevado sitio de la ciudad, pero encontró el estorbo de un gran monte que ocupaba parte del plan que había trazado. Lleno de fe y de confianza se puso en oración, y acabada ésta, por un prodigio inaudito, se retiró a aquel monte, dejando libre el espacio que era necesario para el grande y sagrado edificio. Tenía abierto el corazón para todos, y todos recurrían a él en sus necesidades. Sea una de las pruebas este extraño suceso. Había en aquella provincia un río, que especialmente en el invierno salía tan furiosamente de madre, que inundaba a todo el país, causando grandes estragos. Acudieron al santo obispo los habitadores de aquel paraje,
y le suplicaron que se compadeciese de ellos. Fue el santo en su compañía, llevando en la mano un bastón para su descanso, y por el camino les fue hablando sobre el importante negocio de la salvación. Llegando todos al sitio donde se rompía el dique, les dijo Gregorio que a sólo el poder de Dios pertenecía señalar las aguas los límites que no podían traspasar, y que, siendo sólo Dios el que podía dar leyes a la naturaleza, de sólo él debían esperar el milagro de ver detenidas y suspensas las aguas de aquel río. No les dijo más, invocó el nombre de Dios Todopoderoso, fijó el báculo en la tierra, prodigio raro. El báculo seco echó raíces y se hizo un árbol corpulento, contra el cual venían a estrellarse las olas de aquel río cuando estaba más hinchado y más enfurecido, ni más ni menos como se estrellan cada día las encrespadas ondas del mar contra un blando banco de arena. No es nuestro ánimo referir aquí todos sus estupendos milagros. Baste decir que su vida fue un milagro continuado. Sostuvo su rebaño con la virtud de su oración durante la persecución de Decio, y así al fin de su vida se halló en el concilio de Antioquía, donde fue condenado Paulo de Samosata, que negaba la divinidad de Jesucristo. Conociendo que se acercaba el fin de sus días, visitó todo su obispado, y trabajó con tanta felicidad que nunca estuvo en él más floreciente la religión. Estando para morir, quiso saber cuántos gentiles había en la ciudad y en sus contornos. Dijéronle que solos 17, y levantado los ojos al cielo, dio gracias a Dios, diciendo que dejaba a su sucesor tantos infieles como cristianos había encontrado él en la ciudad cuando tomó posesión del obispado. Murió santamente después de hacer oración por ellos, y previno que no le comprasen sepultura, porque deseaba ser tan pobre después de muerto que había sido cuando vivía. Murió el día 17 de noviembre del año 270, cerca de los 70 de su edad, y fue enterrado su cuerpo en la iglesia que él mismo había fabricado, la cual se intituló después de su nombre. La misa es en honor del santo y la oración la siguiente. Suplicámoste, oh Dios Todopoderoso, que en la venerable solemnidad de tu bienaventurado pontífice y confesor San Gregorio, aumentes en nosotros el espíritu de fervor y el deseo de nuestra salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 44 y 45 del libro de la sabiduría. He aquí un sacerdote grande, que en sus días agradó a Dios, y fue hallado justo, y en el tiempo de la cólera se hizo la reconciliación. No se halló semejante a él en la observancia de la ley del Altísimo. Por eso el Señor, con juramento, le hizo célebre en su pueblo, dióle la bendición de todas las gentes, y confirmó en su cabeza su testamento. Le reconoció por sus bendiciones, y le conservó su misericordia, y halló gracia en los ojos del Señor. Engrandecióle en presencia de los reyes, y le dio la corona de la gloria. Hizo con él una alianza eterna, y le dio el sumo sacerdocio, y le colmó de gloria para que ejerciese el sacerdocio, y fuese alabado su nombre, y le ofreciese incienso digno de él, en olor de suavidad. Nota: el autor del Eclesiástico, de donde se sacó esta epístola, nos da a entender que vivía después del pontificado del gran sacerdote Simón, pues le elogia como a un hombre ya difunto. En esta suposición es menester colocar a Jesús, hijo de Sirach, entre el pontificado de Simón, es decir, entre el año de 3711 de la creación del mundo, en que murió este gran sacerdote, y del año 3783 en que murió Ptolomeo Evergetes. Reflexiones. No se halló otro que observase como él la ley del Altísimo. ¿Hallárase el día de hoy gran número de fieles que observen esta santa ley? ¿Y se respeta siquiera como una ley que obliga igualmente a todos los fieles? No salgamos de nuestros templos, representémonos los divinos misterios que todos los días se celebran en nuestros altares. Este nuevo Calvario, en que realmente se sacrifica muchas veces al día al mismo Jesucristo a su eterno Padre, como víctima incruenta por la salvación de los hombres, este santuario respetable a los mismos ángeles, este sacrificio del adorable cuerpo y sangre del hombre Dios, durante el cual las celestiales inteligencias están postradas y como embargadas de asombro a vista de aquella maravilla, discurramos cuánta es nuestra fe por el modo con que la tratamos. Aquellos cristianos imperfectos, a quienes una misa celebrada con alguna gravedad les hace pesada, molesta y enfadosa,
aquellos que por delicadeza o por indevoción se dispensan de asistir al divino sacrificio, aquellas mujeres profanas que asisten a él con todo el orgullo y con todo el desacato de la provocación. Todos estos, ¿conocen bien aquello mismo que hacen profesión de creer? Pero, ¿acaso creen bien aquello que miran con tanta indiferencia y que tratan con tanto menosprecio? ¿Tendrían valor para ponerse delante de una persona de respeto con indecencia con que asistan a la misa? ¿Estarían delante del rey como suelen estar en la iglesia? Llevan consigo el descaro, la infidelidad y la irreligión hasta los pies de Jesucristo. Entre los primeros cristianos era tanto y tan religioso el respeto que se profesaba a este adorable sacrificio que se tenía por titubeante, por poco firme en la fe al que asistía a la misa con menos devoción. ¿Se persuadirán acaso ellos a que vivían entre verdaderos fieles si fueran testigos de nuestra irreligión, de nuestras escandalosas irreverencias, mientras se celebran los sagrados misterios? ¿Qué se hubiera dicho si en el mismo punto que Jesucristo expiró sobre una cruz en el Calvario, uno de sus discípulos se hubiera dejado ver en aquel monte con el mismo aparato, con las mismas disposiciones, con el mismo poco respeto con que se dejan tantos ver en el sacrificio de la misa? ¿Cuántos se hubieran indignado contra él? La misma Iglesia le trataría hoy como a un infame apóstata. ¿Y qué no diríamos nosotros mismos de aquel malvado discípulo? ¿Es la misa una viva y real representación de aquel primitivo sacrificio? ¿Es realmente la misma víctima, el mismo sacerdote y la misma oblación? Pues, ¿será menos impía, menos sacrílega nuestra inmodestia? Buen Dios, ¿cuántos y cuántas asisten hoy a los oficios divinos, al santo sacrificio de la misa, con menos circunspección, con menos compostura que a los espectáculos profanos? Es bien seguro que muchas veces se está en el templo con menos seriedad, con menos decencia y con menos modo que en una visita de cumplimiento y de atención. Ya no se contentan muchos con irreverencias mudas y secretas. Han de ser públicas, desahogadas y ruidosas, pudiéndose decir que se hace ostentación y gala de la indevoción, y nos admiraremos ahora de que Dios nos haga sentir tanto tiempo a los pesados azotes de su justísima cólera. El Evangelio es del capítulo 11 de San Marcos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús a sus discípulos, les dijo: Tened fe en Dios. De verdad os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, y no dudase en su corazón, sino que crea que cualquiera cosa que diga será hecha, lo será. Por tanto os digo, que todo cuanto pedís, cuanto oráis, creed que lo recibiréis, y os será concedido. Meditación de la falta de fe en la mayor parte de los fieles. Punto primero. Considera que no toda la infidelidad es de entendimiento, también la voluntad tiene la suya. La razón por que no se cree es porque no se quiere creer. Es verdad que es necesario creer en Dios para amarle, pero no es menos verdad que es menester amarle mucho para creer bien en él. La caridad todo lo cree, no es la razón la que causa en los hombres la incredulidad, pues nunca hubo hombre de razón y de buen juicio que dudase de las verdades de la religión, como no tuviese estragadas las costumbres. Por no regular, ningún hereje se convierte de buena fe, si no quita los estorbos a la gracia por medio de una vida inocente y ajustada. Ni se ha visto jamás algún apóstata católico que no fuese anteriormente de vida poco cristiana. Nunca abandonaron a la Iglesia, sino aquellos hijos que la deshonraban, y que ella misma separaría de su cuerpo místico como miembros gangrenados. Por el contrario, ningunos desertores pasan por lo regular del campo del enemigo al nuestro, que no fuesen antes la honra de su partido, y que no viviesen en él como si fueran del nuestro en el orden puramente natural. La corrupción del corazón va disponiendo a titubear en la fe, y desde que se empieza a vivir mal, comienza a disiparse respecto de la religión. La fe es virtud del entendimiento, pero la falta de fe es vicio de la voluntad. No hay pasión violenta que no sea enemiga de la fe. Esta, a la verdad, es una brillante hacha que alumbra, pero ¿de qué sirve esta hacha a quien tiene los ojos achacosos? ¿Qué nos importará estar rodeados de luz, caminar en la mitad de un día claro, si llevamos con nosotros las tinieblas y la noche? ¿De qué nos servirá creer cosas tan grandes si solamente las creemos como las creen los demonios, esto es, con una fe puramente especulativa? ¿De qué nos servirá creer todo lo que es necesario creer para ser cristianos, si no creemos como es necesario creer para salvarnos? Confesemos, pues, que hay en el mundo muy poca fe. Nuestra misma vida es una demostración tan manifiesta de esta verdad, que no podemos dejar de confesarlo. ¿Se vive con tibieza? Pues con tibieza se cree.
aliéntase el alma con fervor, pues se siente ella misma, se le va esforzando la fe con la inocencia, pudiéndose decir muy bien que el fervor en el servicio de Dios es la medida de su fe. Si queremos saber hasta dónde llega esta, consultemos nuestra vida y nuestro porte. Por las máximas que seguimos y por las obras que ejecutamos, conoceremos la grandeza y la valentía de nuestra fe. Punto segundo. Considera que es ocioso alumbrar al entendimiento mientras esté preocupado el corazón. Buena, aunque muy triste prueba de esta verdad fueron los judíos. Las profecías que vieron cumplidas en Jesucristo eran poderosos motivos para que creyesen en Él, pero ni ellos se las quisieron aplicar, ni dar oídos a los que se las aplicaban, siendo de suyo las parábolas unas explicaciones palpables que exponen como de bulto los misterios más elevados. Eran para ellos unos velos impenetrables que les ocultaban la vista de aquellos mismos misterios. Estaban viendo sus milagros, confesaban francamente que los hacía. Pero, ¿qué infirieron de ahí? ¿Que era preciso seguirle, creerle y adorarle? Nada menos. Lo que infirieron fue que era necesario quitarle cuanto antes la vida. Quieren informarse los judíos del ciego desde su nacimiento que recobró la vista. Llaman a sus padres, examínalos, quedan convencidos después de haber hecho cuanto pudieron para corromperlos. ¿Y qué sacaron de este convencimiento? ¿Creer en él? De ningún modo. Maldecirle, ultrajarle, excomulgarle. Oh, y cuánta verdad es que una pasión en una alma apoderada ya de la relajación y de la tibieza excita en ella grandes alteraciones. Es como el fuego que prende en madera húmeda, levantando un humo denso que oscurece la razón y no deja percibir los objetos sobrenaturales. Aun respecto de los más materiales y sensibles nos ciega la pasión, pues ¿qué mucho nos impida la vida de los espirituales y divinos? Lo mismo que retrae los malos, atrae los buenos. Lo mismo que espanta a los disolutos, enamora a los virtuosos. Estos no acaban de admirar lo que aquellos no aciertan a creer acerca del misterio de la encarnación, de la Eucaristía, etc. La muerte de un Dios que se hace dura a la fe de los malos cristianos enciende más y más el amor de los buenos y de los fervorosos. Confesemos ya que no hay estado más miserable, más digno de compasión que el de un cristiano que tiene poca fe. Fuérale mejor, digámoslo así, no creer nada, que creer a medias, pues padece mucho más en sus gustos, en un verdadero fiel que en sus trabajos. Aquella escasa luz que le ha quedado es muy bastante para perderle, y no lo es, por culpa suya, para salvarle. Es para él como una luz importuna, medio apagada y maligna, que basta para quitarle aquella quietud que se experimenta en el silencio de las tinieblas sin comunicarle la alegría, que causa la luz del sol. Si yo tuviera fe, se suele decir, presto dejaría estos embelezos, esa profanidad, estos pasatiempos, y presto me convertiría. Pero yo digo que presto tendrías fe si dejaras esos pasatiempos, esa profanidad y esos embelezos. Nuestra poca fe siempre es funesto efecto de nuestras corrompidas costumbres. Aquel sacerdote no siente devoción en el altar, porque tiene mucha fuera de él. Si por su desgracia trae una vida tibia y desarreglada en su casa, ¿quiere experimentar en el altar una fe viva y fervorosa? Séalo, Señor, mi vida, sea inocente, sea pura con vuestra divina gracia, y espero que mi fe crecerá cada día más y más. Jaculatorias. Yo creo, Señor, fortificad mi fe. Señor, aumentadnos la fe. Propósitos. 1. Es poca la fe, porque es mala la vida. Nada debilita tanto la fe como las enfermedades del corazón. Las almas inocentes, las almas puras, pueden ser tentadas en la fe, pero las tentaciones, por lo común, solo sirven para avivarla más, como no den en el extremo de la relajación. Si padecieres estas importunas pruebas, renueva tu fidelidad y tu fervor en el servicio de Dios. Nunca has de tener mayor modestia, más caridad con los pobres, nunca has de ser más devoto, más reverente en presencia del Santísimo Sacramento, nunca más exacto, más puntual en todas tus obligaciones y devociones, nunca más mortificado ni más fervoroso que en tiempo de estas pruebas. Presto verás disipadas esas nubes sosegadas y todas esas tempestades. Nunca cosa contribuye tanto a la serenidad del alma como aumentar el fervor. 2. Siempre te has de proponer tus acciones y tu conducta como la mejor prueba de tu fe. Esta, en los verdaderos cristianos, nunca es puramente especulativa. Es costumbre saludable pensar en todos los ejercicios espirituales, en la misa, en el oficio divino, en la oración y en todas las buenas obras, en que en ellas vamos a dar a Dios y al público pruebas legítimas de nuestra fe.
Si estás en la iglesia, considera que vas a dar testimonio de tu fe. Si es preciso perdonar una injuria, hacer una limosna, si te sucede alguna aflicción, algún contratiempo, recurre a la fe y dite a ti mismo: quiero parecer cristiano en esta ocasión, pero ten cuidado de pedir frecuentemente a Dios que aumente tu fe. Credo, Domine. Sí, Señor, yo creo, pero fortificad mi fe cada día más y más. Esta oración ejaculatoria debe ser familiar a todos los cristianos. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!